Axtlaxalí son dos palabras de origen totonaco. El significado de la palabra Axtle sería bienvenidos. Axtlaxalí es una palabra que se utilizaba para saludar, como decirles buen día. Mi nombre es Roberto, yo soy un guía de esta zona arqueológica. Yo espero que ustedes tengan una feliz estancia y espero que disfruten de la historia de esta ciudad prehispánica. Esta ciudad que nosotros vamos a visitar hoy fue fundada por la cultura totonaca y es por eso que el saludo de bienvenida se les dio en lengua totonaca. Zempoala se ubica dentro del periodo posclásico totonaco porque su fundación se dio del inicio del siglo XI al siglo XIII después de Cristo. Entonces estamos hablando que su fundación fue del inicio de 1000 a 1200. El nombre de Zempoala, que es el nombre de la ciudad prehispánica, se compuso de dos palabras, pero que son de origen náhuatl. Las dos palabras serían Zempoali, que es el número 20 en la lengua náhuatl, y Atl, que significa agua. Si no traducimos la palabra Zempoala, que recuerden que es de origen náhuatl, su significado sería 20 aguas o un lugar donde abunda el agua. El nombre de la ciudad prehispánica se refería a que entre el desarrollo de la ciudad contaron con la presencia del río Actopan. El río Actopan se encuentra a tan solo 1 kilómetro hacia el pueblo. De la presencia del río Actopan, el Totonaco construye un sistema de irrigación basado en 20 acueductos principales. A veces cuando se nos menciona que el nombre significa 20 aguas o un lugar donde abunda el agua, quizá nos imaginamos una ciudad prehispánica bordeada por abundantes lagunas o quizá con 20 ríos. No, en esa ciudad prehispánica ríos podremos localizar uno, que es el río Actopan, recuerden, pero que el nombre hizo mención a su sistema de riego, repartido en 20 acueductos principales. Con ese sistema de riego se abasteció de agua del río a las casas habitación y de las casas habitación a sus tierras de agricultura. Esta ciudad en su esplendor logró contar con una población de 25 a 30.000 habitantes. El Totonaco se distingue por ser una cultura pacífica, alegre. Muestra de eso es que el reflejo cerámico totonaco fuera la carita sonriente, dando muestra de la alegría de este pueblo. Ustedes pueden observar hoy que Totonaco, para construir sus centros ceremoniales o palacios de gobernantes, utilizaron dos materiales principalmente. El primer material ocupado sería la piedra de río. Como les comento que el río estaba dentro del desarrollo de la ciudad, la piedra de río sería un material que tuvieron al alcance y en abundancia. Utilizaron un segundo material que es arqueológicamente llamado estuco. El estuco es esa argamasa o es esa mezcla con la cual sería ocupada para pegar la piedra de río. El Totonaco, para poder preparar el estuco, tuvo que recolectar concha de mar, caracol, cascarón del huevo, almeja, ostión, coral. Cuando habían recolectado todo el material, lo molieron con las piedras hasta dejarlo polvo. El polvo sería quemado. Cuando tuvieron el polvo quemado, se le pondría babilla nopal, resina del árbol, clara del huevo, miel, se le pondría arena de río y agua para poder preparar esa mezcla, poder pegar la piedra y crear parte de lo que fueron sus ciudades. Esto que ustedes miran de la ciudad fue un centro ceremonial. Si nosotros vamos a conocer 7,5 hectáreas que ellos ocuparon para adorar a los dioses. El centro ceremonial estuvo marcado por una muralla. Ese muro por donde entramos bordearía todo lo que era el centro ceremonial. Ahora, no nos vamos a confundir, la ciudad no era amurallada. Recuerden que se distinguen por ser muy alegres y pacíficos, pero Zempoala tuvo 12 secciones amuralladas, 12. 11 eran ceremoniales y una que sería el palacio del gobernante. O sea, eso que ustedes observan era un centro ceremonial.
pero en toda la ciudad de Zempoala existieron 11. Si ustedes observan la altura de ese muro, va a ser muy baja. O sea, la muralla, más que ser defensiva, la ocupaban para delimitar. O sea, el muro era ocupado para marcar del muro hacia afuera el pueblo, del muro al interior el espacio ceremonial para dar veneración a los dioses. Por ejemplo, las casas habitación del pueblo. El pueblo habitaba en chozas, columnas de madera, techo de palma, bordeadas por arboledas. Pero esas chozas, que eran sus casas, se encontraban siempre de la muralla para afuera. Si alguien vivió el centro ceremonial, lo hicieron los reyes o los principales sacerdotes. Entonces nosotros vamos a dar el recorrido a una ciudad totonaca del periodo posclásico, o sea, del siglo XI al XIII, pero tan solo conoceremos lo que fue un centro ceremonial. Hasta aquí. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Podemos observar un poco más de cerca lo que era la muralla. Recuerden que los 11 centros ceremoniales estuvieron marcados por una especie de muralla y que más que defensiva era delimitativa. Ven su altura, ¿sí? Este primer basamento piramidal que conoceremos del recorrido es el templo de Akshushi. Si nosotros comenzaremos conociendo el basamento piramidal del dios agua. El totonaco en su religión sería una cultura politeísta. Ellos adoraron a varios o a muchísimos dioses. Vamos a ir viendo que cada construcción estuvo destinada para un dios. Entonces el totonaco era politeísta, pero también sería idólatra. Ellos hicieron figuras de barro, figuras de piedra, de madera, dando representación a sus dioses. Las figuras de sus dioses siempre serían colocadas en la parte superior del basamento piramidal, donde ellos, a través de hermosas danzas, hermosas ceremonias, se reunían para traer ofrendas y así darle la veneración a la representación del dios. Ahora, esos templos el totonaco, ¿cómo los construiría? El totonaco, para construir un templo, primero creaba un montículo de tierra y piedra. Por llamarlo así, se hacía un cerro de tierra y piedra. Luego le dio una fachada exterior con la piedra y el estuco. Si la piedra y el estuco que nosotros miramos hoy tan solo fue ocupado para eso, para una fachada. Si ustedes observan la fachada o la forma, es piramidal, sin llegar a hacerlo pirámide. ¿Por qué? Porque no los terminan en punta. Lo correcto sería llamarle pirámide trunca o un basamento piramidal. Pero recuerden que se hacía la montaña de tierra y piedra, se le daba la forma o la fachada con la piedra y el estuco en forma piramidal y se le daría el acabado. El acabado consistía en recubrir. Todo el templo sería completamente recubierto con el estuco. ¿Ven la parte de abajo? ¿Cómo se encuentra repellado o enjarrada? Todo el templo era completamente recubierto. En algunas ocasiones los basamentos piramidales decorados con pinturas, para que arriba de cada templo existiera una choza, o sea, una casa de palma, y dentro la figura del dios para el cual estuvo destinado el templo, lo cual nos indica aquí lo importante eran las figuras de los dioses y no el basamento piramidal, que por dentro es pura tierra y piedra. Está permitido subirse al basamento piramidal de Akshushi. ¿Lo desean subir? Sí. Hay que pedirle permiso a los maestros. Es el único que nos vamos a subir. ¿Que se suban? Bueno, en prehispánico, cuando se subía un basamento piramidal, se tenía que hacer manteniendo un respeto. Casi todos los escalones de nuestro México prehispánico los hicieron con los escalones muy estrechos o angostos. No era porque ellos calzaran pequeño, sino porque había que mantener un respeto. O sea, la persona tenía que subir colocando el pie de lado. O sea, lo correcto al subir al basamento piramidal era hacerlo en diagonal. No cualquier persona subía al basamento piramidal, subirían reyes, principales sacerdotes, que eran los que realizaban los actos ceremoniales, pero aún esas personas tenían que subirlo en diagonal para que ellos nunca subieran mirando de frente a la figura del dios y ni al bajar se le daba la espalda. Se piensa que este respeto nació porque para ellos el dios más importante es el sol. Al sol no se le puede mirar de frente, no lastima.
Entonces, como al sol no se le podía mirar de frente o no se le puede mirar de frente, cuando una persona subiera al templo, tampoco lo hiciera mirando de frente a la figura del dios. Que recuerden que aún es más sencillo siempre colocar siempre en diagonal para no subir mirando de frente ni al bajar mirar la espalda. ¿Cómo? Juliano, yo voy a la ciudad. No, eso. Así, ¿verdad? Choque. Sí, cierto. Me brinqué uno. ¿Cuántos changos? Aquí pueden ustedes observar lo que les comentaba. Ven como el basamento piramidal es pura tierra y piedra por dentro. ¿Sí? O sea que en realidad lo que veían, o sea, la piedra y el estuco es una fachada. Era la forma. Recuerden que lo importante entonces serían las figuras de los dioses que estaban arriba y las figuras estaban protegidas por chozas con techos de palmas. Por ejemplo, ven aquí la marca de las chozas, de las casas de palmas. ¿Sí? O por ejemplo, ven arriba del templo más grande cómo queda un poquito más de lo que eran. O sea, eso terminaban en chozas y dentro de las figuras o las casas habitaciones sacerdotales. Entonces, estamos en el basamento piramidal de Akshishi. Estamos en el templo de... Sí, pero ¿del dios qué? Agua. Dios del agua, ¿verdad? Agua. Cada basamento piramidal entonces tenía que dar esa ofrenda. Pequeñito, iba a dar una ofrenda al dios Akshishi, ¿verdad? Tenían pequeñas plataformas para ahí depositar el culto y así generar la figura, claro, a través de hermosas danzas, hermosas ceremonias. ¿Las ofrendas iban ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien entonces? Ahora se está comiendo el tamarindo. Vamos desde el lado. No hay helado. Sí. El del dios Shishini, ese es el del sol. Esas estructuras circulares eran ocupadas para pebeteros o braseros. Y ahí se colocaba fuego y así se mantenía iluminada la representación de sus dioses. Esos serían altares de ofrendas. Ahora, como el Totonaco sería pacífico y alegre, en el siglo XV los totonacos fueron conquistados por el imperio azteca. Al llegar a la zona totonaca y conquistarla, obligaron a que se les pagara tributo. Como no se utilizaba la moneda, entonces el pago se realizó con la agricultura, con la caza y con la pesca. Aquí hubo un problema. La distancia de la zona totonaca a México, a México Tenochtitlan, pues es enorme. Ellos no conocieron lo que es el animal de carga. Los animales como el caballo o el burro no lo conocimos hasta que los españoles nos los trajeron. Pues como no teníamos animal de carga, el pago del tributo se realizó con tamemes. Tamemes se le llamaba a la persona que iría cargando con el tributo, corriendo, claro, a través de relevos a ciertas distancias para poder cumplir con el pago. Uno de los tributos más importantes fue el pescado de la costa del Golfo. Aparte de ser obligados a pagar, fueron obligados a darle veneración a los dioses aztecas. Los aztecas al igual le dieron veneración al dios agua, al dios sol. Eran los mismos dioses, pero con nombres diferentes. Y ya para el siglo XV, el Totonaco en el del agua tuvo que dar culto a Tlaloc. En el del sol, a Tonatiuh. Les comento mismo dios, pero con nombres diferentes. También eran obligados a utilizar el calendario azteca o la piedra del sol y hablar la lengua azteca. Aquí se habló en Totonaco. Ahora se tuvo que hablar en náhuatl. De aquí entendemos el por qué si estamos conociendo una ciudad totonaca, parte de su historia está en náhuatl. Porque a los totonacos, ¿quiénes los conquistaron? No, los aztecas en el siglo XV, ¿sale? ¿Este de qué dios es? Sol. Y tenemos un tercero que es el de la diosa de la luna. A esta zona llegarían los españoles. Los españoles llegarían a Costa de México. ¿Por qué?
fueron los primeros que manejaron una alianza con el español. Cuando la tripulación española llegó, era muy pequeña, no rebasaban a 500 españoles, o sea, no eran más de 500. Si el Totonaco hubiera buscado una batalla en contra de los españoles, los hubieran matado. Miren que los españoles nos conquistaron 300 años. Pero ¿por qué el Totonaco no combatió al español? O sea, ¿por qué no los mató? ¿Por qué no mató a Cortés? Como ellos eran una cultura alegre y pacífica y estaban conquistados por ¿quiénes? Como estaban conquistados por los aztecas, entonces quisieron manejar una tregua con el español, tratando así esa alianza que los liberara del imperio azteca. Cuando los españoles llegaron aquí, se les despertó una gran avaricia. ¿Por qué? El rey de la ciudad le regaló a Cortés oro, le regaló plata, imágenes muy hermosas y le regaló 8 mujeres. Una de las cosas que más les despertó la avaricia fue el estuco. Recuerden que el estuco se hacía con la concha, el coral. ¿Recuerden que la mezcla se hacía con eso? Cuando el sol le caiga de frente, brilla. Los españoles pensaron que los templos brillaban. ¿Por qué piensan? Plata, oro. Eran de plata y oro, principalmente plata, porque la concha es blanca, ¿verdad? Vean cómo las paredes eran blancas. Pensaron que eran de plata porque brillaban con el reflejo del sol, pero brillaban por la concha y el caracol. ¿Se imaginan? Cuando los españoles llegaron aquí, pensaron que esa era una riqueza de una ciudad conquistada. ¿Cómo iba a estar de rica la ciudad que los tenía conquistados? O sea, los españoles quisieron conocer cuál ciudad. Aztecas. La de los aztecas. O sea, los españoles hicieron que los totonacos los llevaran hacia México, a Tenochtitlan. O sea, en la historia de México, más adelante, pues ya lo deben de haber visto, que se les abrió la puerta a la conquista de México. O sea, aquí se inició la conquista de México porque los españoles encontraron aquí a los primeros aliados. Recuerden que si el Totonaco hubiera combatido al español, ¿qué hubiera pasado? Se los hubiera vencido fácilmente, ¿verdad? ¿Nos acercamos? Ya vamos a terminar para ver los centros. Es mucha la mala suerte. Bueno, en esta parte central se construyeron 3 basamentos piramidales y 4 altares. Tenemos al norte el Templo Mayor. El Templo Mayor se consideraba como el Gran Teocalli. Teocalli significa la casa de los dioses, sería el templo principal. En este templo se supone que se le dio culto a los dioses más importantes, que para el Totonaco eran 5. ¿Recuerdan para el Totonaco cuál era el dios principal? El sol, ¿verdad? Este es el que no podemos mirar de frente. A la tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Alguien ha visto la danza del volador de Papantla? Es un ritual totonaco que nace con la necesidad de adorar a sus dioses principales. ¿Cuántos son? 5, ¿verdad? El de arriba, que está en la parte superior, representa el sol. Los otros 4, los 4 puntos cardinales de la tierra, el aire, el agua y el fuego. ¿Cuántas mujeres le regalaron a Cortés? No, ¿cuántas eran? Cortés les dijo que no quería las 8 mujeres porque no estaban bautizadas. Y como ya eran aliados, o sea, como ya eran amigos, les hizo una iglesia arriba. O sea, lo que hizo fue destruir los dioses. Les colocó imágenes católicas, les colocó la cruz. El fray Bartolomé de Olmedo les hizo la misa y así bautizaron las 8 mujeres. Ese dato nos indica de que Cortés ya no tan solo iniciaba la conquista, sino también iniciaba la destrucción de los dioses y así imponerles la religión católica. Tenemos al oriente el templo de las chimeneas. Ese estuvo dedicado para dar el culto al dios fuego. Dios fuego totonaco Quintúbalo, para los aztecas Huehueteotl. Y el del sur, el de la entrada, es el templo de las Cihuehueteos. Ellos le llamaban Cihuehueteos a las mujeres que murieron dando luz en el parto. Ellos tenían la creencia de que las mujeres que morían de esta forma se convertían en las diosas de la muerte. Y el templo de la entrada es para las diosas de la muerte. Este es el centro, es donde se hacía el sacrificio humano. El sacrificio humano era para adorar, alimentar, pero principalmente cuando intentaban calmar la ira o la furia de algún dios. Aquella persona que la escogían los sacerdotes para el sacrificio, ese era el altar. La piedra en realidad era una pequeña roca que sobresalía del altar. Al que lo hubieran escogido lo posaban sobre la piedra. 5 sacerdotes participaron en el ritual. 4 agarraban a la persona y uno le clavaba un cuchillo de obsidiana para arrancarle el corazón y ofrecerlo como alimento al dios del sol.
Por lo regular se nos viene a la mente que el cuchillo el sacerdote se lo clava directo al corazón. La caja torácica y las costillas impiden que el cuchillo penetre directamente. Es por eso que la persona siempre la acostaron sobre una piedra. Al tenerlo sobre esa piedra, obligan a que la caja torácica levante y abra. El sacerdote le hacía el corte por debajo. Luego le clavaba la mano hasta llegarle al corazón y así ofrecerlo como alimento al dios del sol. ¿Han visto cuando alguien va a componer un pollo? Bien. El cuchillo no se lo clavamos por arriba del pollo, porque nos costaría mucho trabajo para abrirlo. Le abrimos al pollo lo que le llamamos el guacal. ¿Sí han visto? Primero le abrimos el guacal al pollo, ¿no? Y luego le metemos la mano y abierto el guacal. Pues imagínense a la persona, ¿no? Con esa piedra de sacrificios abrían el guacal. Y ya luego el sacerdote, hasta llegar a qué cosa, del cuerpo. ¿Y el corazón a qué Dios se le ofrecían? El sol. Ese es el trono del rey. Todos esos eran ofrendas para el rey. El rey disponía de ellos. Aquí hubo un rey muy importante que su nombre era Xicomácatl. Si lo traducimos significa 7 cañas. Su importancia es el primer rey, aliado a Cortés. ¿Cómo se llama el rey? Eso le pasó a los españoles. Los españoles nunca se aprendieron su nombre, pero siempre que hicieron sus crónicas lo pusieron como el rey gordo de Zempoala. ¿Por qué lo apodaron como el gordo? Porque nos dicen que el rey era, pero bastante gordo. Ese que está enrejado es un brasero, o sea, ahí se colocó fuego un día cada 52 años. Hijo, ¿se imaginan? Una fiesta hasta 52 años, porque es tan larga. Cada 52 años terminaba el calendario. O sea, cada 52 años festejaban renovación calendárica, los aztecas la llamaban como la entrada de un nuevo sol o de una nueva vida. El otro círculo grande, si el que ya no está enrejado, es un círculo de combates, de batallas. Ahí peleaban. Recuerden que les comentaba de que iba a haber un sitio de castigo para los que estuvieran mirando de frente o bajaban dando la espalda. En ese círculo era el círculo de castigo, o sea, el que ofendiera a los dioses tenía que pelear en ese círculo. Las peleas eran la muerte, el castigo era la muerte de 2 guerreros. Al castigado le daban un arma de burla, o sea, le daban un palito con algunas plumas para que nunca les ganara a los guerreros, y a los guerreros le daban el escudo con un garrote cubierto con obsidiana. La idea era clara, matarlo. Si el castigado con su palito con plumas matara a los guerreros, metían a otros 2. Si les volvía a ganar otros 2 y otros 2 y otros 2 y otros 2, hasta que lo mataran. En Tlaxcala hubo uno que fue perdonado. Su nombre era Tlahuicole. Mencionan que Tlahuicole tuvo que matar a 8, herir de muerte a 20. ¿Cuántas peleas hizo para que lo perdonaran? No. 14, se enfrentó a 28, pero los combates eran de 2 en 2. Esta zona de Totonaca tuvo su pago al abrir la puerta a la conquista de México a los españoles. ¿Por qué? Porque en el año de 1600 esto fue abandonado. La causa principal, epidemias o las enfermedades que los españoles nos trajeron. La viruela negra, todas las enfermedades venéreas, la gripa, animales como la rata, la cucaracha, el piojo, la garrapata, es gracias a que los españoles llegaron. La viruela se propagó rápidamente en la ciudad, casi todos los totonacos murieron. El que no murió, abandonó el territorio. O sea, en 1600 aquí, despoblada la ciudad y rescatada en 1890. Estamos hablando 290 años después del abandono. ¿Cómo la encontró la Comisión de Arqueología comandada por Francisco del Paso y Troncoso? ¿Ven la parte de arriba del templo del dios Sol? ¿Cómo se encuentra enterrada? Toda la ciudad se enterró, se sepultó por la vegetación. Desgraciadamente gran parte de lo que es la grandeza de la ciudad aún se encuentra enterrada o sepultada. ¿Cuántos centros ceremoniales tuvo toda la ciudad? Toda la ciudad de Zempoala, ¿cuántos centros ceremoniales? A ver los maestros que le ayuden. Si eran casi 30,000 gentes, si ponemos a 10 en cada casa, o sea, 10 en cada choza, nos arrojan 3,000 chozas. ¿Qué pasó con todo eso de la ciudad? Pues aún se encuentra enterrado y muy destruido por el asentamiento del actual Zempoala. En toda la ciudad, Zempoala tenía más de 100 templos. O sea, en los 11 centros ceremoniales adoraron a más de 100 dioses.
más de 100 dioses hoy. Estamos viendo 6 templos. A ver, el primero, dios del Agua. 2. Sol. Es el segundo. El Sol. segundo, ahora sí. Sol. Ahora sí. La El luna. tercero. La luna. El cuarto. ¿Pero cómo se llama? En español. En náhuatl sería Teocalli. Teocalli o Templo Mayor. ¿Sí? El 5. Dios del. Y el 6. Ajá. De la diosa de la muerte, porque también tenemos Dios, bueno, se tenía Dios, que era Mictlantecuhtli, el señor de los muertos, pero ese protegía al hombre que muere en combate o en batalla. Esa diosa protegía, recuerden, a la mujer que moría. Parto. La historia la vamos a resumir en 5 puntos. El que se equivoque, se queda hasta que se las aprenda. Es el número 3, es Actu, Acti, Actutu. Y la segunda palabra sería Naku, que comúnmente utilizamos como Naco. Naco en la lengua totonaco significa corazón. ¿Sí? Lo correcto es Naku. Naco se acepta como corazón, pero dice Naka no. Naka Naka sí. significa vete. Para el estudio histórico ha sido separado en Actutnaku, que significa 3 corazones. Periodo preclásico, que son las ciudades en Puebla, como lo son Mixquihuacan, Yogualichan, ahí por Coexalan. Segundo corazón es el periodo clásico, que es en la ciudad del Tajín. Y tercer corazón, que es el periodo posclásico, siendo la ciudad muy más importante es en Puala. O sea, son 3 corazones o 3 periodos, son ciudades totonacas, Tajín, Mixquihuacan, Zempoala, pero en épocas diferentes. Por ejemplo, las de Puebla son antes de nuestra era. Al ser abandonadas de Puebla fundaron el Tajín, y al ser abandonados el Tajín fundaron Zempoala. ¿Atlisco? No. Mixquihuacan, Yogualichan, por Coexalan. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Poncho, Poncho. No sé qué te digo, los dos ya. Cuando le agarré el modo, ya le agarré, le metía yo todo, pero que me dice despacio. Ya, le metía también, ya subieron al azulito. Vamos, güey. Vamos, Beto. ¡Somos serio otra vez! ¿Vas a subir, güey? No, ¿a poco ya nadie está nadando allá, güey?
choca si se pasa para afuera. Era un saco para afuera. Miguel. Está echando humo, mira. Dale, échale ganas. El último. ¡Pásalo, Coque! Sí, oye, hasta Santiago se subió otras veces. Sí. Sillas rojas sobre qué color blanco. ¿Qué flores? Son moraditas. ¡Ándale! ¡Lila! Aló, míralo. Se llaman flores, los invito a chocolate. El cafecito. Me rompí el cierre hace rato que no podía sacar mi firma y cuando no pude abrir, que lo voy a acabar un poco. Súbete, Eulalio. Uno, yo me subo en el dos. Porque ya estamos así de ahí. Sí se ve. ¿Quién es? ¡Profe! ¡No! Pero sí se ve. Esto es de infrarrojo.
ir a la casa del Señor y que el Señor Jesús te pueda recibir.